Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los saludo con gran alegría el día de hoy, en este domingo 31 de enero, para nuevamente meditar, reflexionar la palabra del Señor. Te invito a que dispongas tu corazón para que Dios pueda entrar por medio de
de tu oído, de tus sentidos hasta tu corazón, y que sea Él mismo quien te hable hoy a ti. El Evangelio del día de hoy vemos cómo Jesús está enseñando en la sinagoga, y algo muy importante, la gente se quedaba asombrada. Se quedaba asombrada porque decían que hablaba con autoridad, como nadie lo había hecho antes. Y esto viene a ser algo muy, muy importante, porque si recordamos, realmente Jesús no había estudiado la palabra con los grandes escribas, los conocidos. Realmente Él, sin este apoyo humano, se podría decir, Él con autoridad habla sobre la palabra de su Padre, la palabra de Dios, ¿no? En este Evangelio, Marcos nos presenta esta primera actuación después de que Jesús ha llamado a sus discípulos. Entra en Cafarnaúm. Cafarnaúm, una ciudad al norte del mar de Galilea. Y justamente después de esto entra en la sinagoga. Vemos cómo la lectura nos habla de que hay mucha gente, pero nos habla específicamente de un endemoniado. Si lo vemos en esta escena, el evangelista nos habla de gente sencilla, ¿no? No nos habla de que atiende gente muy, muy letrada o estos grandes escribas, ¿no? Realmente son los sencillos, los oprimidos. Y aparte lo hace. Vemos esta escena en un día sábado, ¿no? En ese día en que los judíos dedicaban al descanso y a escuchar la palabra de Dios. Jesús es invitado a comentar las Escrituras. Y resalto cómo desde el primer momento en que el maestro empieza a hablar, la gente se asombra por la autoridad con que habla. Y aquí quiero hacer un alto, porque si recordamos un poquito la primera lectura del día de hoy, vemos cómo Moisés nos habla de ese profeta que ha de venir, ese profeta en el cual Dios pondrá las palabras que quiere decirle a su pueblo, en ese profeta que viene a planificar la alianza que Dios por medio de Moisés había hecho con su pueblo. Nos dice la primera lectura del día de hoy: pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que mande yo. ¿Qué autoridad? ¿De qué autoridad nos habla Dios al decir: voy a poner mis palabras en su boca? Esa autoridad que hoy Jesús nos está demostrando y de la que se asombraba la gente. ¿Y cómo no se va a asombrar la gente si no había habido nadie antes que pudiera hablar esa autoridad de saberse que tenía las palabras de Dios Padre y las estaba enseñando a su pueblo? Era Dios mismo quien estaba enseñando a su pueblo. ¿Qué autoridad más grande? Por eso es que el demonio le dice: ya sé quién eres, el Santo de Dios. ¿No? Impresionante ver cómo desde este momento ya se notaba en plenitud la presencia de Dios. Y es muy importante ver cómo Jesús, con esa autoridad, expulsa al demonio. Y vemos cómo la primera lectura del día de hoy describe de cierto modo a Jesús, aquel profeta que ha de venir, aquel profeta que va a planificar, como lo decíamos, esta alianza. Y para este endemoniado vemos cómo el encuentro con Jesús fue la buena nueva, fue una muy buena noticia. ¿Por qué?
porque iba ahí lleno de espíritu maligno, lleno de problemas, obviamente. Y sale una persona renovada, una persona libre, una persona que ha sido tocada por la palabra del Señor, que ha sido tocada por la palabra de Dios. Y qué alegría más grande debió haber sentido esta persona de decir: Dios me habló directamente a mí, Dios me sanó, sacó de mí aquel espíritu que no me permitía ser feliz, que no me permitía ser pleno. Te invito, hermano, hermana, a que el día de hoy meditemos en esto. Realmente, al igual que este endemoniado, estoy permitiendo que la palabra de Dios llegue a mi corazón. Que la palabra de Dios sane todas aquellas cosas que traigo cargando del día a día. Te invito a que el día de hoy, en el transcurso del día, te des un pequeño tiempo para leer y meditar un poco la palabra de Dios. Pero que no solo la leas con la mente, sino que pongas todo tu cuerpo a disposición del Señor para que Él te hable, para que sea Él el que por medio de su palabra sane aquellas cosas que traes cargando, aquellas cosas que te están haciendo daño. Y que así como este endemoniado, después de que escuchó la palabra de Dios, que escuchó la voz del mismo Dios, sintió una liberación total, así también el Señor pueda obrar en ti el día de hoy. Nos quedamos, hermanos, el día de hoy en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.